Radfems. Últimamente la mayoría de feministas se hacen llamar Radfems, que es una acotación de Radical Feminist. ¿Pero qué es el feminismo radical? ¿De dónde viene el término? ¿Saben realmente estas chicas lo que están defendiendo? Soy experto en igualdad y te lo explico. Empecemos por lo más básico. ¿Qué significa feminismo radical? Hay que entender que aquí el término radical no hace referencia a la quinta acepción del diccionario, que sería extremista o intransigente, sino a la primera, es decir, perteneciente o relativo a la raíz. O sea, el feminismo radical es aquel que va a la raíz del problema, a la causa que provoca que la mujer sea discriminada en la sociedad. ¿Y cuál es esta causa? Pues serían los roles de género, es decir, la forma en la que estamos condicionadas a unas actitudes, gustos, trabajos, etc. en función de nuestro sexo. Esto es lo que os explicaría cualquier Radfem que os encontraseis en la calle o en cualquier red social. Ahora bien, donde nunca suelen llegar es a cómo funcionan esos roles y cuál es la manera de abolirlos. Y no suelen llegar porque no lo saben, porque os aseguro que si lo supieran, la amplia mayoría no serían feministas radicales. Y eso es lo que vamos a explicar aquí, qué es lo que propone realmente esta corriente. Y para eso hay que analizar los libros en los que se fundamenta, que son Política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Estos son los libros principales, así viene indicado en cualquier libro sobre historia del feminismo, por ejemplo en Los feminismos a través de la historia de Ana de Miguel, en Historia del feminismo de Juan Sicinio o en Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Hago tanto hincapié en esto porque la cantidad de disparates que dicen estos dos libros es tan grande que vais a pensar que los he escogido a posta para dejar mal al feminismo radical. Pero no, por increíble que parezca, estos son los fundamentos. Y vamos a empezar con el de Kate Millett, que es el que analiza cómo funcionan estos roles. Y lo que Millett viene a decir es que las relaciones entre hombres y mujeres son irremediablemente machistas, porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que todas las formas de poder están en manos masculinas. Por ello, el rol masculino en la pareja se basa en dominar y humillar a la mujer, mientras que la mujer se la educa para ser feliz obedeciendo y amando al hombre. Esto se resume en una de sus frases más conocidas: el amor ha sido el opio de las mujeres como las religiones de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Esto, si lo pensáis, es la base teórica de la ley de violencia de género. Se parte del dogma de que debido al contexto social las relaciones de pareja entre hombre y mujer son íntegramente machistas, y por tanto toda violencia perpetrada por el varón en ese ámbito es violencia machista, sin excepción, aunque la mujer haya golpeado primero. Ahora bien, ¿en qué se basaba para afirmar esto? ¿En estudios sociológicos sobre las relaciones sexoafectivas entre hombres y mujeres en el siglo XX? Pues no, en lugar de eso se basa en algunas novelas eróticas de su tiempo, sobre todo en las de Henry Miller, las cuales fueron prohibidas por las leyes contra la pornografía de los años 30, y que destacan por el desprecio con el que los personajes femeninos son tratados sexualmente. ¿Os imagináis a alguien explicando las relaciones entre los sexos a través de libros como 50 sombras de Grey? Pues más o menos esto es lo que hace Millett desde la página 1 de su libro. Hablar de novelas eróticas sobre hombres que disfrutan sometiendo a mujeres y mujeres anegadas y humilladas sexualmente. También dice que las parejas homosexuales reproducen estos mismos roles casi como si los interpretasen, y que por eso mismo es más fácil identificar en ellas cómo el que ejerce el rol del macho en la relación es el que somete al más femenino, al cual precisamente humilla recalcándole su condición de mujer. Y de nuevo no se basa en estudios, sino en literatura, en este caso en las obras de Jean Genet, un comediante homosexual que en sus libros autobiográficos habla sobre cómo han sido las relaciones entre homosexuales que le ha ido conociendo en una sociedad que los despreciaba. La cuestión es que aun suponiendo que los casos que cuenta Jean Genet fueran reales, no tienen por qué ser necesariamente lo habitual dentro del mundo homosexual. Igual que hay machos que someten a su pareja, puede haber auténticas locazas que hagan lo mismo, a lo mejor manifestándolo de otras maneras, pero es falso que el dominio y la violencia tengan que relacionarse con la masculinidad. De hecho, por poner un ejemplo extremo, algunos de los asesinos en serie más famosos adoptaban un rol femenino en su faceta más peligrosa. Se me viene por ejemplo a la cabeza Ed Gein, en el cual se basó Hitchcock para su película Psicosis, o el caso de Otis Toole, que cometió su primer asesinato travestido de mujer, siendo su víctima un hombre que le había propuesto sexo. Y no es tan extraño identificar el poder con lo femenino, porque de pequeños la mayoría de figuras de autoridad son femeninas, empezando por nuestra madre, pero siguiendo por las cuidadoras de la guardería o las maestras del jardín de infancia. Como dice Chuck Palahniuk en el Club de la Lucha, somos una generación de hombres criados por mujeres. Pero bueno, no quiero caer en lo mismo que Millett y basar la evidencia en casos puntuales. Hay montones de estudios que demuestran que la violencia en la pareja es bidireccional. Por ejemplo, se ha llevado a cabo en las universidades de Huelva, Sevilla y Oviedo, que tras analizar a 3.087 estudiantes, concluyó con que eran ellos quienes sufrían más violencia física y emocional. Y como este tengo 500 estudios distintos. No 500 casos, ojo, 500 estudios, que demuestran que no hay mucha diferencia entre la violencia en la pareja que provoca uno y otro sexo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el día que los hombres empiecen a denunciar a sus parejas porque les han dado una bofetada, les han prohibido ver a los amigos, o les han espiado el móvil, el sistema judicial español colapsa, directamente.
Pero bueno, Miller no solo habla de la situación de la mujer en lo afectivo, sino también en lo económico, y en ese sentido no se corta un pelo en afirmar que las mujeres realizan las tareas más duras y rutinarias, y que el trabajo femenino no se retribuye económicamente en igual medida que el masculino, lo que lleva a que en una sociedad en la que el dinero marca tu estatus social, ellas queden por debajo. Yo en principio estoy de acuerdo con Kate Millett en que los trabajos típicamente femeninos no se valoran tanto como los masculinos, sobre todo cuando hablamos del trabajo doméstico. Lo que no es verdad es que las mujeres hagan habitualmente las tareas más duras. Profesiones como minero, pescador en alta mar, pocero o albañil siguen teniendo una amplia mayoría masculina. Y en cuanto al estatus social, Millett se le olvida que el estatus se comparte en la relación, es decir, la esposa del millonario comparte su mismo nivel de vida. En fin, como veis, el análisis de la sociedad que se hace en políticas sexuales es prácticamente el mismo que siguen haciendo las feministas radicales a día de hoy, pese a que han pasado 50 años. Ahora bien, ¿cuál es la solución que plantea el feminismo radical? O sea, ¿cómo podemos acabar con el patriarcado? Pues de eso es precisamente de lo que trata Dialéctica del Sexo de Shulamit Firestone. Efectivamente, Shulamit Firestone habla de acabar con los roles, pero ¿cuál es el rol fundamental que ha lastrado históricamente a la mujer relegándola a las tareas del hogar y los cuidados? ¿No lo sabéis? Pues es la maternidad. Así que la solución que plantea Shulamit Firestone es que las mujeres dejen de ser madres. What? Pues sí, Firestone en su libro comenta que las relaciones entre personas que convivan en un mismo espacio no podrán ser totalmente liberadoras mientras se utilicen medios de procreación naturales. Por ello ella considera que la liberación de la mujer pasa inevitablemente por un avance tecnológico que permite la reproducción artificial. Existen campos, Neo, interminables campos, donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva. En el futuro que ella plantea no existirá la familia. Habrá gente, no necesariamente parejas, que por voluntad propia decidan vivir en comuna, y si se comprometen a vivir juntas durante el tiempo suficiente, podrán adoptar un niño que vivirá con ellos en igualdad. Firestone no dice explícitamente que prohibiría la procreación natural, pero no la considera adecuada, ya que genera en los padres del niño ciertos sentimientos de posesión y de ego que no existirían de no haber un enlace biológico, y que conllevan un trato desigual con respecto a otros niños y a la imposibilidad de tener relaciones sexuales con ellos debido al tabú del incesto. Sí, habéis oído bien. Según afirma Firestone, en esa sociedad feminista una sexualidad plena ya no amenazará la perpetuación de la especie, por lo que toda forma de vivir la sexualidad estará permitida, incluido el sexo con niños. ¿A que esto nunca os lo ha dicho ninguna sobaco verde? Posiblemente porque la mayoría ni siquiera lo saben, porque no han leído los libros en los que se basa su ideología. Y ojo, esto no solo lo defendía Firestone. También Kate Millett, en una entrevista que hizo para la revista Loving Boys, dijo que uno de los derechos esenciales de los niños ha de ser poder expresarse sexualmente, posiblemente primero entre ellos, pero también con adultos, y que de hecho la libertad sexual de los niños es una parte importante de la revolución sexual. Si a muchos esto os parece una barbaridad, he de decir que estáis en lo cierto. Las feministas radicales parten de la idea de que los niños están oprimidos por los adultos, y que en una sociedad realmente igualitaria deberían ser tratados como iguales. Esto supone darles capacidad económica, la posibilidad de trabajar si quieren, tener relaciones sexuales y poder ir a la escuela solo si así lo desean. Para explicar por qué tienen esa concepción de la infancia, hay que entender que el feminismo radical separa a la sociedad en opresores y oprimidos. Esta idea proviene del marxismo. No olvidemos que el feminismo radical está íntimamente ligado con las ideas de Marx y Engels. De nuevo, esto es algo en lo que concuerdan todos los historiadores. Podríamos decir que el marxismo y el feminismo se conocieron, y aquello fue amor a primera vista. Rápidamente se casaron, por lo civil por supuesto, y el feminismo le dijo al marxismo: oye mira, esta manera que tienes tú de separar a las clases sociales según son obreros empresarios en oprimidos y opresores, a mí me viene muy bien, porque igualmente podemos separar a los sexos en oprimidos, que serían las mujeres, y en opresores, que serían los hombres. Y no hay por qué pararse ahí, de la misma forma también podemos separar las orientaciones sexuales en oprimidos, que serían los homosexuales y bisexuales, y en opresores, que serían los heterosexuales, y lo mismo con transgéneros y cisgéneros, y con negros y blancos, y también con niños y adultos. Y aquí la trampa, porque se desliga el significado de la palabra opresión con la cualidad necesaria para que exista. Es decir, un opresor es alguien que abusa de su poder, alguien que somete o humilla a otro, pero ya no vas a ser opresor porque lo haga físicamente, sino tu mera existencia como hombre, como blanco o como hetero, ya se considerará suficiente como para dar por hecho que estás sometiendo a los demás. Y claro, como eres un opresor, cualquier cosa que se haga contra ti estará justificada, incluido leyes que te discriminen en el trabajo, en la educación o en las relaciones sexoafectivas. Y así seguirá justificando todo tipo de discriminaciones hasta que lleguemos a una auténtica situación de igualdad. ¿Y cuándo llegaremos a eso? Ya os lo digo yo, nunca. La situación de igualdad que promulga Firestone es la del comunismo anarquista, o sea, es el estado siguiente a la dictadura del proletariado, en el que ya no habrá desigualdades, ni clases sociales, ni habrá escasez, porque la riqueza se habrá repartido equitativamente entre todos y no habrá necesidad de trabajar.
Firestone promulgaba que los avances científicos permitirían llegar a ese estadio ideal gracias a la creación de robots que hagan todo el trabajo pesado, permitiendo que el trabajo humano sea algo voluntario que se haga por afición y no por retribución económica. Por supuesto, hasta la fecha ningún país comunista ha llegado jamás a ese estado, todos se quedan en la dictadura del proletariado. Por eso os digo que las RAFES nunca jamás estarán satisfechas, y menos aún en sociedades capitalistas como la nuestra. Esta influencia del marxismo también explica otra característica del feminismo radical, que es el hecho de concebir a la mujer como un colectivo y no como un individuo, y esa es precisamente la principal diferencia entre el feminismo radical y el liberal. Mientras que el feminismo liberal lucha a favor de la libertad de la mujer como individuo, el radical prioriza cómo afecta socialmente al colectivo, lo que hace que a veces choquen, sobre todo en cuestiones relacionadas con la libertad sexual. Mientras que una feminista liberal, por definición, está a favor de que la mujer que así lo desee pueda dedicarse al trabajo sexual, las feministas radicales optan por prohibir cualquier comportamiento que pueda denostar la imagen de la mujer en sociedad. Por eso, en nombre del feminismo radical se lucha contra la pornografía, contra los certámenes de belleza y últimamente está en contra de las azafatas en eventos deportivos, ya que consideran que todos esos trabajos sexualizan y cosifican a la mujer. Incluso hay feministas radicales que consideran que el feminismo liberal no es auténtico feminismo. Por ejemplo, Iranzu Varela lo hace en un vídeo. El feminismo liberal es una mierda, es un invent, es una... Feminismo liberal es un oxímoron. Y la columnista Barbie Japuta lo recuerda al inicio de todos sus programas de radio. Amigas, oyentas, escucharedo en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El radical. Este choque dentro del feminismo a favor y en contra de la libertad sexual tuvo su momento cumbre en los años 70, en lo que se llamó las Feminist Sex Wars, que fue algo así como Star Wars, solo que Jabba el Hutt llevaba un altavoz. Hay que tener en cuenta que hablamos de los años del apogeo de la revolución sexual en Occidente, y claro, había feministas a favor de toda esa libertad y otras que estaban en contra. Por ejemplo, había asociaciones feministas como las Samoas, que eran lesbianas y practicantes del BDSM, mientras que otros grupos feministas estaban totalmente en contra, porque consideraban que el BDSM degrada a la mujer, y llegaron incluso a poner piquetes en las reuniones de las Samoas. Actualmente este debate continúa entre los feministas radicales y el feminismo pro-sex, y son las feministas radicales las que están ganando. Y si me preguntáis mi opinión, creo que se debe a que el feminismo pro-sex ha asimilado el discurso del feminismo radical. Ve a la mujer como un colectivo, por lo que parten del punto de vista que justifica limitar su libertad a la hora de sexualizarse, y no puedes ganar la batalla de las ideas si juegas en el campo del adversario. Ya para terminar, me gustaría decir que tanto Kate Millett como Shulamit Firestone acabaron muy mal. Millett estuvo en centros psiquiátricos debido a un trastorno bipolar que no se cuidaba, y en cuanto a Shulamit Firestone, era esquizofrénica. También estuvo en psiquiátricos, abandonó la medicación y acabó en la miseria, viviendo de ayudas sociales. Una anécdota que cuenta la también feminista Susan Brown Miller es que una vez se la encontró por la calle, a Firestone, y cuando la vio ella le dijo: «Fíjate en lo que me habéis convertido». De alguna forma culpaba al feminismo de acabar así. Al final se la encontraron muerta en su propia casa, sola, posiblemente de inanición. Y bueno, si no quieres que yo también me muera de inanición, te invito a que me apoyes en mi canal. Dame like, suscríbete, apóyame en mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.